El poder del pensamiento, su dominio y cultura, de Annie Besant. Capítulo 5. Concentración. Pocas cosas hay que sean tan difíciles para el estudiante que principia a educar su mente como la concentración. En las primeras etapas de la actividad de la mente, el progreso depende de sus veloces movimientos, de su viveza, de su disposición para recibir los choques de sensaciones tras sensaciones, volviendo su atención prontamente de una a otra. En esta etapa, la versatilidad es una cualidad valiosísima, siendo esencial para el progreso la dirección constante de la atención hacia lo externo. Mientras que la mente esté reuniendo materiales para pensar, la extrema movilidad es una ventaja. Y durante muchísimas vidas, la mente se desarrolla por medio de esta movilidad, la cual aumenta con la práctica. La interrupción de esta costumbre de exteriorizarse en todas direcciones, la imposición de la fijeza de la atención en un solo punto, semejante cambio causa un sacudimiento, un choque, y la mente se precipita alocada, como el caballo no domado cuando por primera vez siente el freno. Hemos visto que el cuerpo mental se amolda a las imágenes de los objetos a que se dirige la atención. Patanjali habla de la interrupción de las modificaciones del principio pensante, esto es, la interrupción de esas constantes reproducciones del mundo externo. Detener las constantes modificaciones del cuerpo mental y el mantenerlo amoldado con fijeza a una imagen mental es concentración en lo que a la forma se refiere. Dirigir la atención con fijeza a esta forma, a fin de reproducirla perfectamente dentro de sí. Es concentración en lo que respecta al conocedor. En la concentración, la conciencia está fija en una sola imagen. Toda la atención del conocedor está dirigida a un solo punto, sin fluctuaciones ni desviaciones. La mente, la cual discurre continuamente de una a otra cosa, atraída por los objetos externos, amoldándose a cada uno en veloz sucesión, es enfrentada, mantenida y obligada por medio de la voluntad a permanecer en una forma, moldeada a una imagen, sin atender a ninguna otra impresión. Ahora bien, cuando se mantiene a la mente de este modo, amoldada a una imagen, y el conocedor la completa fijamente, obtiene un conocimiento del objeto muchísimo mayor que el que pudiera aportarle cualquier descripción verbal del mismo. Nuestra idea de una pintura, de un paisaje, es mucho más completa cuando la hemos visto que cuando solo la leemos u oímos hablar de ella. Y si nos concentramos en tal descripción, la pintura toma forma en el cuerpo mental y obtenemos un conocimiento mucho más completo que el que se obtiene por la mera lectura de las palabras. Las palabras son símbolos de las cosas, y la concentración en el bosquejo de una cosa producida por la palabra descriptiva añade más y más detalles por ponerse la conciencia más en contacto con la cosa descrita. Al principio de la práctica de la concentración hay que luchar con dos dificultades. Primera, el desatender las impresiones que continuamente se reciben. Hay que impedir que el cuerpo mental conteste a estos contactos, debiendo resistirse la tendencia a responder a las impresiones externas. Pero esto requiere dirigir parcialmente la atención a esta misma resistencia. Y cuando se ha vencido la tendencia a responder, la resistencia misma tiene que cesar.
Necesítase el equilibrio perfecto, ni resistencia ni no resistencia, sino una firme quietud, tan poderosa que las ondas externas no produzcan ningún resultado, ni tan siquiera el resultado secundario de tener conciencia de algo que hay que resistir. Segunda, la mente debe sostener como única imagen durante el tiempo que sea el objeto de la concentración. No sólo debe resistirse a ser modificada en contestación a los choques externos, sino que debe también cesar su propia actividad interna, la cual está siempre barajando su contenido, pensando en él, estableciendo nuevas relaciones, descubriendo semejanzas y desmejanzas ocultas. Esta imposición a la quietud interna es aún más difícil que permanecer ignorante de choques externos, por referirse a su propia vida íntima y completa. El volver la espalda al mundo externo es más fácil que aquietar el interno, porque este mundo interno está más identificado con el yo. Y en una palabra, para la mayor parte de la gente en el presente grado de evolución, representa el yo personal. El intento mismo, sin embargo, de aquietar la mente de este modo, produce pronto un avance en la evolución de la conciencia, porque inmediatamente sentimos que el que gobierna y el gobernado no pueden ser uno, e instintivamente nos identificamos con el primero. Yo aquieto mi mente, es la expresión de la conciencia y se siente a la mente como perteneciendo al yo, como una propiedad suya. Esta distinción crece inconscientemente y el estudiante encuentra que está adquiriendo la conciencia de una dualidad, de algo que domina y de algo que es dominado. La mente concreta inferior es apartada y el yo se siente con un poder mayor, como una visión más clara, y se desarrolla un sentimiento de que este yo no depende ni del cuerpo ni de la mente. Este es el primer albor de conciencia de la verdadera naturaleza inmortal, y el horizonte se dilata, pero interiormente no externamente, hacia adentro, más y más, continuamente y sin limitación, desarrollándose el poder de conocer la verdad a primera vista, el cual sólo se muestra cuando se trasciende a la mente, con su lento proceso de razonar, porque el yo es la expresión del yo, cuya naturaleza es conocimiento, y siempre que se pone en contacto con una verdad encuentra sus vibraciones regulares y por tanto en armonía con las suyas, al paso que lo falso le desentona y causa un sonido discordante, anunciando su naturaleza con su mismo contacto. A medida que la mente inferior asume una posición más y más subordinada, estos poderes del ego afirman su propio predominio y la intuición, análoga a la visión directa del plano físico, sustituye el razonamiento, el cual puede ser comparado al sentido del tacto en el plano físico. Cuando la mente está bien educada en la concentración de un objeto y puede sostener su agudeza, según especialmente se llama este estado corto rato, el grado que a éste sigue es abandonar el objeto y mantener la mente en esta actitud de atención fija, sin que la atención esté dirigida a cosa alguna. En este estado, el cuerpo mental no muestra ninguna imagen. Su material propio existe siempre, manteniendo fijo y firme, sin recibir impresiones, en un estado de calma perfecta, como un lago sin olas. Entonces, el ego puede formar el cuerpo mental con arreglo a sus propios elevados pensamientos y penetrarlo con sus propias vibraciones.
Él puede moldearlo con arreglo a las elevadas visiones de los planos superiores al suyo, de los cuales ha obtenido un vislumbre en sus momentos de mayor elevación. Y de esta manera puede aportar ideas a las que el cuerpo mental no hubiera podido responder de otro modo. Estas son las inspiraciones del genio, ese relámpago que desciende a la mente con deslumbrante luz, que ilumina al mundo. El hombre mismo que las comunica al mundo escasamente puede decir en su estado mental ordinario cómo ha llegado a él, solo sabe que de algún modo extraño. El poder dentro de mí resonando vive en mi labio y llama con mi mano. La conciencia está donde quiera que hay un objeto al cual responde. En el mundo de las formas, una forma ocupa un espacio definido y no puede definirse. Si se permite la frase que está en un sitio donde no está, esto es que ocupando cierto lugar está más cerca o más lejos de otras formas que ocupan determinados sitios con relación al suyo. Si cambia de un sitio a otro, tiene que cruzar el espacio que entre ambos media, cuyo tránsito puede ser rápido o lento, veloz como un relámpago o perezoso como la tortuga, pero que tiene que hacerse y emplear cierto tiempo, ya sea corto o largo. Ahora bien, respecto a la conciencia, el espacio no existe. La conciencia cambia de estado, pero no de sitio, y abarca más o menos, conoce o no conoce aquello que no es ella misma, justamente en la proporción en que pueda o no pueda responder a las vibraciones de los no-yos. Su horizonte se ensancha con su receptividad, esto es por su poder de responder, con su poder de reproducir vibraciones. En esto no hay nada que viajar, de cruzar intervalos intermedios. El espacio pertenece a las formas, las cuales se afectan más entre sí cuanto más próximas se hallan unas de otras, y cuya mutua influencia disminuye a medida que aumenta la distancia que las separa. Todos los que practican la concentración con éxito descubren para sí esta no existencia del espacio para la conciencia. Un verdadero adepto puede adquirir conocimiento de cualquier objeto concentrándose en él, sin que la distancia afecte en nada tal concentración. Adquiere conciencia de un objeto que se encuentre, pongamos por caso en otro planeta, no porque su visión astral actúe telescópicamente, sino porque en la región interna existe el universo entero como un punto. Un hombre semejante llega al corazón de la vida y ve todas las cosas en él. En los Upanishads está escrito que dentro del corazón hay una pequeña cámara y que dentro de ella está el éter interno, el cual es coextensivo con el espacio, está en el Atma y el yo inmortal, inaccesible a todo dolor. Dentro moran el firmamento y el mundo, dentro moran el fuego y el aire, el sol y la luna, los relámpagos y las estrellas, todo lo que está y todo lo que no está en el universo. Este éter interno del corazón es un término místico antiguo que describe la naturaleza sutil del yo, el cual es verdaderamente uno y todo penetrante, de suerte que aquel que sea consciente en el yo es consciente de todos los puntos del universo. La ciencia dice que un movimiento de un cuerpo aquí afecta la estrella más distante, porque todos los cuerpos están sumergidos en el éter y penetrados por él. Un medio continuo que transmite las vibraciones sin fricción alguna, y por tanto sin pérdida de energía, y por consiguiente a cualquier distancia.
Esto es en el aspecto forma de la naturaleza. Es pues natural que la conciencia, el aspecto vida de la naturaleza, sea del mismo modo toda penetrante y continua. Nosotros sentimos que estamos aquí porque estamos recibiendo impresiones de los objetos que nos rodean. Así, cuando la conciencia vibra en contestación a objetos distantes de un modo tan complejo como a objetos próximos, sentimos que estamos con ellos. Si la conciencia responde a un suceso que tiene lugar en nuestra propia habitación, no hay diferencia en el conocimiento que se adquiere de uno y de otro. Y en ambos casos se siente igualmente estar aquí. El conocedor está donde quiera que su conciencia puede responder, y el aumento de este poder significa la inclusión en su conciencia de todo aquello a que responde, de todo aquello que está en su esfera de vibración. En este punto también es útil la analogía física. El ojo puede ver todo aquello que puede lanzar vibraciones luminosas en él, pero nada más. Puede responder dentro de cierta esfera de vibraciones. Todo lo que esté fuera de ella, por encima, axioma hermético, así como es arriba, es abajo, o por debajo, es para él oscuridad. El antiguo es una clave en el laberinto que nos rodea. Estudiando lo reflejado abajo, podemos muchas veces aprender algo del objeto que desde arriba se refleja. Una diferencia entre este poder de estar consciente de cualquier sitio y el ir a planos superiores es que en el primer caso el jiva, ya esté o no encerrado en sus vehículos inferiores, se siente en el acto en presencia de los objetos distantes. Y en el segundo revestido del cuerpo mental y del astral, o solamente del primero. Viaja velozmente de un punto a otro con conciencia de la traslación. Una diferencia aún mucho más importante es que el jiva puede encontrarse en medio de una multitud de objetos de los cuales no entiende absolutamente nada. Un mundo nuevo y extraño que se sorprende y confunde. Al paso que en el primer caso comprende todo lo que ve y conoce en todas ocasiones la vida, así como la forma. Estudiada de este modo, la luz del yo uno brilla a través de todo y se goza de un conocimiento sereno que nunca pudiera adquirirse pasando edades sin cuento en medio del desierto de las formas. La concentración es el medio por el cual Jiva escapa de la esclavitud de las formas y entra en la paz. Para él no hay paz sin concentración. Dice el maestro Bhagavad Gita 2.66, pues la paz tiene su nido en una roca que se cierne sobre las agitadas ondas de la forma. Mentes vagabundas. La queja universal que viene de los que principian a practicar la concentración es que el intento mismo de concentrarse da por resultado una mayor inquietud de la mente. Hasta cierto punto esto es verdad, pues la ley de acción y reacción funciona en este como en todo. Y la impresión se impone a la mente, produce una reacción correspondiente. Pero al paso que admitimos esto, vemos, estudiando el asunto con mayor detenimiento, que el aumento de inquietud es en gran parte ilusorio. El sentimiento de tal aumento se debe principalmente a la oposición que de repente hace surgir entre el ego, que desea la fijeza, y la mente en su condición normal de movilidad. El ego ha sido, durante una larguísima serie de vidas, llevado de aquí para allá por la mente en todos sus veloces movimientos, así como el hombre es llevado siempre a través del espacio por la tierra. Él no es consciente del movimiento, no sabe que el mundo se mueve, de tal manera forma él parte del mismo, moviéndose como él se mueve.
Si pudiera separarse de la Tierra y detener su propio movimiento sin quedar reducido a átomos, entonces solamente podría tener conciencia de que la Tierra se movía con gran velocidad. Mientras que el hombre cede a todos los movimientos de la mente, no se da cuenta de su continua actividad e inquietud. Pero cuando se queda quieta, cuando cesa de moverse, entonces siente el incesante movimiento de la mente, a la cual hasta entonces ha obedecido. Si el principiante conoce estos hechos, no se desanimará desde el comienzo mismo de sus esfuerzos al encontrarse con esta experiencia universal, sino que considerándola como una resultante natural, proseguirá tranquilamente su tarea. Y después de todo, no hace más que repetir la experiencia que expresó Arjuna hace 5000 años. Este yoga que tú has declarado ser por ecuanimidad o matador de Mahu, no lo veo firmemente fundado a causa de la inquietud, pues la mente es verdaderamente inquieta, oh Krishna. Es impetuosa, fuerte y difícil de doblegar. La considero tan difícil de dominar como el viento. Y la contestación es, no obstante, verdad. La contestación señala el único medio de conseguirlo. Sin duda alguna, oh poderoso armado, la mente es difícil de dominar e inquieta, pero puede ser doblegada por medio de la práctica constante y por la indiferencia. Bhagavad Gita 6.35, página 94. La mente de este modo aquietada no perderá tan fácilmente su equilibrio por los pensamientos vagabundos de otras mentes que buscan siempre dónde deslizarse. Multitud vagabunda que constantemente nos rodea. La mente acostumbrada a la concentración retiene siempre cierta positividad y no se amolda fácilmente a los intrusos. Todos los que se dediquen a educar sus mentes deben mantener su actitud de firme vigilancia respecto de los pensamientos que vienen a la mente, practicando siempre con ellos una selección constante. El negarse a abrigar malos pensamientos, el repelerlos prontamente si llegasen a entrar, el reemplazar en el acto un pensamiento malo por uno bueno de naturaleza opuesta. Esta práctica templará la mente de tal modo que después de cierto tiempo obrará automáticamente, rechazando por sí misma lo malo. Las vibraciones rítmicas armoniosas repelen las inarmoniosas e irregulares. Son lanzadas de la rítmica y vibrante superficie como una piedra que choca contra una rueda que gira. Viviendo, como todos vivimos, en una corriente continua de pensamientos buenos y malos, necesitamos cultivar la acción selectiva de la mente, de suerte que los buenos sean automáticamente acogidos y los malos automáticamente rechazados. La mente es como un imán que atrae o repele, y la naturaleza de sus atracciones y repulsiones puede ser determinada por nosotros mismos. Si observamos los pensamientos que acuden a nuestra mente, veremos que son de la misma clase que los que habitualmente abrigamos. La mente atrae los pensamientos que son congruentes con sus actividades normales. Si pues practicamos deliberadamente durante un tiempo la selección, la mente verificará pronto esta selección por sí misma en la senda que se le ha marcado. Y de este modo los pensamientos perjudiciales no penetrarán en la mente, al paso que los benéficos encontrarán siempre la puerta abierta. Modo de concentrarse. Una vez comprendida la teoría de la concentración, el estudiante debe principiar su práctica. Si tiene un temperamento de devoción, su trabajo se simplificará mucho, porque puede tomar el objeto de su devoción como objeto de contemplación.
y como el corazón es atraído poderosamente a ese objeto, la mente permanecerá gustosamente con él, presentando la imagen amada sin esfuerzo y excluyendo las otras con igual facilidad, pues la mente es constantemente impelida por el deseo y sirve siempre como ministro del placer. Aquello que causa placer es lo que la mente busca siempre, y siempre trata de presentar imágenes que causan placer y de excluir las que originan dolor. De ahí que se sostendrá en la imagen amada, fijándose en tal contemplación por el poder que causa, y si se le obliga a separarse de ella, volverá una vez y otra. Un devoto puede, pues, alcanzar muy pronto un grado considerable de concentración. Piensa en el objeto de su devoción, creando con la imaginación tan claramente como le es posible una pintura, una imagen de aquel objeto, y luego conserva la mente fija en esa imagen, en el pensamiento del amado. Así un cristiano pensará en el Cristo, en la Virgen Madre, en su santo patrono, en su ángel guardián, etc. Un indio pensará en Maheshavara, en Vishu, en Uma, en Shri Krishna. Un budista pensaría en Buda, Bodhisattva, en Parsi, en Ahura Mazda, en Mitra y así sucesivamente. Todos y cada uno de estos objetos llaman la devoción del que adora, y la atracción que ejercen sobre el corazón ata la mente al objeto causante del placer. De este modo, la mente se concentra con el menor esfuerzo, con la pérdida menor de fuerza. Cuando el temperamento no es de devoción, puede sin embargo utilizarse como ayuda el elemento de atracción, pero en este caso debe atraer a una idea, no a una persona. Los primeros intentos de concentración deben hacerse siempre con esta ayuda. En la persona no devota, la imagen atrayente debe tomar la forma de alguna idea profunda, de algún elevado problema. Esto es lo que debe formar el objeto de la concentración, y en él debe fijarse firmemente. En esto, el poder de sujeción de la atracción es el interés intelectual, el deseo profundo de conocimiento, uno de los amores más hondos del hombre. Otra forma de concentración de mucho resultado para el que no se sienta atraído a una personalidad como objeto de devoción es elegir una virtud y concentrarse en ella. Semejante objeto puede despertar una especie de verdadera devoción, porque llama al corazón por medio del amor a la belleza intelectual y moral. La virtud debe ser imaginada por la mente del modo más completo posible, y cuando se ha obtenido una vista general de sus efectos, la mente debe sostenerse fija en su naturaleza esencial. Otra gran ventaja de esta clase de concentración es la que la mente se moldea a la virtud y repite sus vibraciones, convirtiéndose la virtud gradualmente en parte de la naturaleza y estableciéndose firmemente en el carácter. Este moldeamiento de la mente es en realidad un acto de creación propia, pues la mente, después de algún tiempo, asume gustos a las formas a que se ha obligado por la concentración, y estas formas se convierten en los órganos de su expresión habitual. Con la verdad se ha escrito de muy antiguo. El hombre es la creación del pensamiento, lo que piensa en su vida, en eso mismo se convertirá en lo sucesivo. Cuando la mente se aparta del objeto, ya sea éste de devoción o intelectual, como sucederá una y otra vez, debe ser atraída y fijada de nuevo con el objeto. Muchas veces en un principio vaga lejos sin que tal vagar se note, y el estudiante despierta repentinamente al hecho de que está pensando en una cosa muy distinta del objeto propuesto. Esto sucederá 1 y 100 veces, y con paciencia debe volverla a traer al punto. Es un procedimiento fastidioso y cansador, pero no hay otro medio de obtener la concentración.
Es un ejercicio mental útil e instructivo, cuando la mente se ha deslizado de este modo sin que se note. El atraerla de nuevo al punto, haciéndola retroceder por el mismo camino por el cual se apartó. Este procedimiento aumenta el dominio del jinete sobre su desbocado corcel y disminuye así su inclinación a escapar. El pensar consecutivo, aunque es un paso hacia la concentración, no es una cosa idéntica, porque en el pensar consecutivo la mente pasa por una serie de imágenes y no está fija en una sola. Pero, como es mucho más fácil que la concentración, el principiante puede usarlo como preparatorio de otra tarea más difícil. Para un devoto es muchas veces más útil elegir una escena de la vida del objeto de su devoción y el pintar vívidamente la escena en sus detalles de localidad, paisaje y colorido. De este modo, la mente se afirma gradualmente en una senda y por último se la puede conducir y fijarse en la figura principal de la escena, o sea, el objeto de devoción. Al reproducirse la escena en la mente, asume un sentimiento de realidad y de este modo puede ser posible ponerse en contacto magnético con los anales de esta escena en un plano superior, la fotografía permanente de ella en el éter cósmico, y obtener así un conocimiento mucho mayor de ella que el que puede haberle dado cualquier descripción. De este modo también el devoto puede ponerse en contacto magnético con el objeto de su devoción y por medio de este contacto directo entra en la relación mucho más íntima con él, pues la conciencia no se halla bajo ninguna limitación física de espacio, sino que está donde quiera que se haya consciente, circunstancia que ya ha sido explicada. La concentración misma, sin embargo, debe tenerse presente que no es este pensar consecutivo, y la mente tiene por último que ser firmemente atada al objeto único y permanecer fija en él, no razonando sobre él, sino como dijéramos, extrayendo, absorbiendo su contenido. Los peligros de la concentración. Existen ciertos peligros relacionados con la práctica de la concentración, respecto de los cuales hay que prevenir a los principiantes, pues muchos estudiantes ansiosos en su deseo de avanzar mucho van demasiado deprisa, y así crean obstáculos en lugar de mayores facilidades. El cuerpo puede llegar a perjudicarse debido a la ignorancia y falta de cuidados del estudiante. Cuando un hombre concentra su mente, su cuerpo se pone en un estado de tensión que él nota y es involuntario en lo que a su intención concierne. Esta clase de relación de la mente y del cuerpo puede observarse en muchas cosas triviales. Un esfuerzo para recordar algo ocasiona arrugas en la frente, y los ojos se fijan y las cejas descienden. La atención firme es acompañada por fijeza de los ojos, la ansiedad por una mirada vehemente y atenta. Durante edades del esfuerzo de la mente ha sido acompañado por el esfuerzo del cuerpo, pues habiendo estado dirigida la mente por completo a suplir las necesidades del cuerpo por medio de esfuerzos corporales, ha establecido así una asociación que obra automáticamente. Cuando se principia la concentración, el cuerpo, siguiendo su costumbre, sigue a la mente y los músculos se ponen rígidos y tirantes los nervios. De aquí que un gran cansancio físico, un agotamiento muscular y nervioso, un dolor agudo de cabeza pueden seguir a los esfuerzos que se hagan. Y así la gente es inducida a renunciar a tal ejercicio, creyendo que estos malos efectos son inevitables. Es un hecho positivo que puede evitarse con una simple precaución. El principiante debe de vez en cuando interrumpir su concentración, lo suficiente para observar el estado de su cuerpo. Y si lo encuentra cansado, tirante
o rígido, debe abandonarla en el acto. Cuando esto se ha hecho varias veces, los lazos de asociación se romperían y el cuerpo permanecerá flexible y descansado mientras la mente esté concentrada. Patanjali dice que en la meditación la postura que se adopte debe ser cómoda y agradable, pues el cuerpo no puede ayudar a la mente con su tensión y se perjudica. Quizás una anécdota personal no será permitida como ilustración del caso. Un día, mientras me hallaba bajo la educación de H.P. Blavatsky, me indicó que hiciese un esfuerzo de voluntad. Lo hice muy intenso y con el resultado de una gran hinchazón de los vasos sanguíneos de la cabeza. Querida mía, dijo secamente, no se quiere con los vasos sanguíneos. Otro peligro físico proviene del efecto producido por la concentración en las células nerviosas del cerebro. A medida que aumenta el poder de concentración, a medida que la mente se aquieta y el ego principia a obrar por medio de la misma, pone de nuevo a prueba las células nerviosas del cerebro. Estas células, por supuesto, están constituidas fundamentalmente por átomos, y las paredes de estos átomos consisten en espiralillas a través de las cuales pasan las corrientes de energía vital. De estas espiralillas hay 7 series, de las cuales solo 4 están en el uso. Las otras 3 están aún sin usar. Son prácticamente órganos rudimentarios. A medida que las energías superiores descienden buscando un contacto con los átomos, la serie de espiralillas que, adelantando la evolución, les servían de canal, son forzadas a entrar en actividad. Si eso se hace muy lenta y cuidadosamente, no resulta perjuicio alguno, pero la demasiada presión significa un daño para la delicada estructura de las espiralillas. Estos tubos diminutos y delicados, cuando no están en uso, tienen sus lados en contacto como tubos de suave goma elástica. Si los lados son separados violentamente, pueden resultar una rotura. Un sentimiento de torpeza y pesadez en todo el cerebro es la señal de peligro. Si ésta se descuida, sobrevendrá un dolor agudo, seguido quizá de una inflamación persistente. La concentración debe, pues, practicarse al principio con mucha parsimonia y jamás debe llevarse hasta el punto del cansancio cerebral. Unos pocos minutos en cada vez es suficiente para principiar, tiempo que se debe alargar gradualmente a medida que se continúa la práctica. Pero, por poco que sea el tiempo que se dedique a ello, debe hacerse con mucha regularidad. Si se deja pasar un día de práctica, el átomo vuelve a su estado anterior y hay que comenzar de nuevo el trabajo. Una práctica regular, constante y no prolongada asegura los mejores resultados y evita los peligros. En algunas escuelas de la llamada Hatha Yoga se recomienda a los estudiantes que ayuden a la concentración fijando la vista en algún punto negro en una pared blanca y sosteniendo la fijeza de la mirada hasta que sobrevenga el estado de trance. Ahora bien, hay 2 razones por qué esto no debe hacerse. Primeramente, tal ejercicio después de cierto tiempo daña la vista y los ojos pierden su poder de ajustamiento. Y segundo, ocasiona una clase de parálisis cerebral. Esta principia con el cansancio de las células de la retina. Así es que las ondas luminosas chocan en ella y que el punto desaparece de la vista, porque el sitio de la retina donde se formaba la imagen de aquel pierde la sensibilidad a causa de una respuesta prolongada. Esta fatiga se extiende hacia adentro hasta que por fin sobreviene una especie de parálisis y la persona pasa al estado hipnótico. En una palabra,
el estímulo excesivo de un órgano de los sentidos es en Oriente un medio reconocido para producir hipnosis, usándose con este objeto el espejo giratorio, la luz eléctrica, etc. Pero la parálisis del cerebro no solo detiene todo pensar en el plano físico, sino que hace el cerebro insensible a las vibraciones no físicas, de suerte que el ego no puede impresionarlo. No pone en libertad al ego, sino que solamente le priva de su instrumento. Un hombre puede permanecer semanas en un estado de trance provocado de este modo, pero cuando despierta no se encuentra más sabio que al principio del mismo. No ha adquirido conocimiento, sino que simplemente ha perdido el tiempo. Semejantes métodos no dan poder espiritual, sino que solamente producen incapacidad física. Receptividad. La mayor parte de las personas son demasiado receptivas, pero esta receptividad es debida a la debilidad y no a la deliberada entrega de sí misma a las influencias superiores. Por tanto, es conveniente aprender cómo nos podamos hacer normalmente positivos y cómo podamos hacernos negativos cuando lo consideremos conveniente. El hábito de la concentración tiende por sí mismo a fortalecer la mente, de suerte que se preste a ejercer dominio y selección respecto de los pensamientos que vienen de afuera, y ya se ha explicado cómo puede educársela, para que automáticamente rechace los males. Pero bueno, será añadir a lo que se ha dicho que cuando un mal pensamiento penetra a la mente, es mejor no luchar con él directamente, sino utilizar el hecho de que la mente solo puede pensar en una cosa a la vez. Hacer que la mente se vuelva hacia el pensamiento y el malo será necesariamente expulsado. Al luchar contra algo, la misma fuerza que emanamos ocasiona una reacción correspondiente, aumentando así nuestro trabajo, al paso que al volver el ojo mental a una imagen desaparezca silenciosamente del campo de visión. Muchas personas gastan en vano los años en combatir pensamientos impuros, mientras que la ocasión tranquila de la mente con los puros no dejaría lugar para los asaltantes. Además, a medida que la mente atrae a sí materia que no responde al mal, se convierte gradualmente en positiva y no receptiva para esa clase de pensamientos. Este es el secreto de la verdadera receptividad. La mente responde con arreglo a su constitución, responde a todo aquello que es de naturaleza semejante a la suya. La hacemos positiva respecto de lo malo, negativa hacia lo bueno. Por medio de un pensar habitual bueno, construyendo en su misma fábrica materiales que son receptivos de lo bueno y no receptiva de los malos. Debemos pensar en lo que deseamos recibir y negarnos a pensar en lo que no queremos admitir. Una mente semejante en el océano del pensamiento que la rodea atrae así los pensamientos buenos, rechaza los malos y de este modo se hace más pura y fuerte en medio de las mismas condiciones del pensamiento que hacen a otro más débil e impuro. El método para reemplazar un pensamiento por otro se puede utilizar con gran ventaja de muchos modos. Si un mal pensamiento respecto de otra persona penetra en la mente, debe ser enseguida reemplazado por un pensamiento de alguna virtud que posea o de alguna buena acción que haya hecho. Si la mente está atormentada por la ansiedad, volvedla hacia el pensamiento del objeto que la vida implica, la buena ley que poderosa y dulcemente ordena todas las cosas. Si una clase especial de pensamiento no deseable importuna persistentemente, entonces conviene usar un arma especial. Debe escogerse algún verso o frase que encare la idea opuesta, y siempre que el importuno pensamiento se presente, debe repetirse esta frase y detenerse en ella.
En una semana o dos, el pensamiento dejará de turbarnos. Es un buen plan de proporcionar constantemente a la mente algún pensamiento elevado, alguna palabra de ánimo o alguna aspiración de una vida noble. Antes de lanzarnos al tumulto del mundo, día por día, debemos dar a la mente este escudo de pensamiento bueno. Unas pocas palabras son bastantes, tomadas de alguna escritura de la raza, y éstas fijas en la mente por unas cuantas recitaciones en cada mañana. Volverán a la mente una y otra vez durante el día, y se verá que la mente las repite cuando quiera que esté ociosa. Meditación. La meditación puede decirse que la hemos explicado ya, pues es sólo la actitud sostenida de la mente concentrada en un objeto de devoción, en un problema que necesita aclararse para ser inteligible, en alguna cosa cuya vida se quiere penetrar y absorber más bien que no la forma. La meditación no puede verificarse con eficacia hasta que se haya dominado, por lo menos parcialmente, la concentración, pues la concentración no es en fin, sino un medio para llegar a un fin. Hace que la mente se convierta en un instrumento cuyo dueño puede usarlo a voluntad. Cuando una mente concentrada se dirige con fijeza a un objeto, con el fin de atravesar el velo y de llegar a la vida y unirla a la vida a que pertenece la mente, entonces se verifica la meditación. La concentración puede considerarse como el moldeamiento del órgano, la meditación como su función. La mente se ha agudizado, entonces se la dirige y permanece firme con el objeto cuyo conocimiento se desea. Cualquiera que se determine a llevar una vida espiritual tiene que dedicar diariamente algún tiempo a la meditación. Más bien podría sostenerse la vida física sin alimento que la espiritual sin meditación. Los que no pueden disponer de media hora al día, durante la cual puedan abstenerse del mundo y su mente recibir su corriente de vida de los planos espirituales, no pueden llevar la vida espiritual. Solo a la mente concentrada con fijeza, abstraída del mundo, puede lo divino revelarse. Dios se manifiesta en su universo bajo formas sin fin, pero dentro del corazón humano se muestra con su vida y su naturaleza. En este silencio, la paz, la fortaleza y la fuerza fluyen al alma, y el hombre de meditación es siempre el más eficaz del mundo. Lord Rosebery, hablando de Cromwell, lo describe como un místico práctico. Declara que un místico práctico es la fuerza más grande del mundo. Esto es verdad. La inteligencia concentrada, el placer de abstenerse del tumulto, significa firmeza, dominio propio, serenidad. El hombre de meditación es el hombre que no pierde tiempo alguno, que no desperdicia energía, que no pierde ninguna oportunidad. Semejante hombre gobierna los sucesos, porque dentro de él se alberga el poder del cual los sucesos son la expresión externa. Él comparte la vida divina y por tanto comparte el poder divino. Modo de fortalecer el poder del pensamiento. Podemos proceder ahora a dirigir nuestro estudio del poder del pensamiento a la cuestión de la práctica, pues el estudio que no conduce a la práctica es estéril. La antigua declaración siempre es verdadera. El fin de la filosofía es poner término al dolor. Tenemos que aprender a desarrollar y después a usar nuestro poder del pensamiento para ayudar a los que nos rodean, los vivos y los llamados muertos, para apresurar la evolución humana, así como también nuestro propio progreso. El poder del pensamiento solo puede aumentarse por la práctica firme y persistente, tan literal y verdaderamente como el desarrollo muscular depende del ejercicio de los músculos que ya poseemos. Así, el desarrollo mental depende del ejercicio de la mente que ya es nuestra. Es
una ley de la vida que el desarrollo resulte del ejercicio. La vida, nuestro yo, está siempre buscando una mayor expresión externa por medio de la forma que la contiene. A medida que es llamada afuera por medio del ejercicio, su presión sobre la forma hace que ésta se ensanche y nueva materia es aportada a la forma, y de este modo una parte de la expansión se hace permanente. Cuando el músculo se alarga por el ejercicio, más vida fluye a él, las células se multiplican y el músculo se desarrolla de este modo. Cuando el cuerpo mental vibra bajo la acción del pensamiento, se le añade nueva materia de la atmósfera mental, la cual se asimila, aumentando así en tamaño y complejidad de estructura. El cuerpo mental constantemente ejercitado crece, ya sean buenos o malos pensamientos en que se ejercite. La cantidad de pensamiento determina el desarrollo del cuerpo mental. La clase de pensamiento determina la clase de materia que se emplea en ese desarrollo. Ahora bien, las células de la materia gris del cerebro físico se multiplican a medida que el cerebro se ejercita pensando. Exámenes post-mortem han demostrado que el cerebro del pensador no solo es más grande y más pesado que el cerebro del patán, sino que tiene un número mucho mayor de circunvoluciones. Estas proporcionan un gran aumento de superficie a la materia gris, la cual es el instrumento inmediato físico del pensamiento. De este modo, el cuerpo mental y el cerebro físico se desarrollan por medio del ejercicio, y los que quieran mejorarlos y agrandarlos tienen que recurrir al pensar regular diario, con el propósito deliberado de mejorar sus capacidades mentales. Es necesario añadir que los poderes inherentes al conocedor se desarrollan también más rápidamente con este ejercicio y funcionan sobre los vehículos con fuerza creciente. A fin de que pueda surtir todo su efecto, esta práctica debe ser metódica. Que un hombre escoja un libro valioso sobre algún asunto que le sea atractivo, un libro escrito por un autor competente, que contenga pensamientos nuevos y girosos. Debe leerse lentamente una sentencia o unas pocas, y luego el lector debe pensar con intensidad y fijeza sobre lo que ha leído. Es una buena regla el pensar 2 veces mientras se lee, pues el objeto de leer no es simplemente adquirir unas nuevas ideas, sino el fortalecer las facultades pensantes. Si es posible, debe dedicarse media hora a esta práctica, pero el estudiante puede principiar con un cuarto de hora, porque en un principio encontraría algo fastidiosa la fijeza de la atención. Toda persona que principie esta práctica y la continúe con regularidad durante algunos meses, al fin de este tiempo estará consciente de un buen desarrollo, claro, de la fuerza mental, y verá que puede tratar los problemas ordinarios de la vida de un modo mucho más efectivo que antes. La naturaleza es una dueña muy justa en sus pagos y da a cada cual exactamente el salario que se ha ganado, pero ni un céntimo que no haya merecido. Los que quieran tener el salario de la facultad aumentada tienen que ganarlo pensando mucho. La obra es doble, como ya se ha dicho. De un lado, los poderes de la conciencia salen fuera. De otro, las formas por medio de las cuales se expresa aquella son desarrolladas, y la primera no debe nunca olvidarse. Mucha gente reconoce el valor del pensar definido en lo que afecta el cerebro, pero olvidan que la fuente de todo es el yo inmortal no nacido, y que ellos no hacen más que exteriorizar lo que ya poseen. Dentro de ellos ya reside todo poder y solo tienen que utilizarlo, pues el yo divino es la raíz de la vida en cada uno, y ese aspecto del yo es conocimiento, existe en cada cual y está siempre buscando la ocasión para expresarse todo entero. El poder está en cada uno increado, eterno. La forma se moldea y se cambia,
pero la vida es el yo del hombre, ilimitado en sus poderes. Ese poder que en todos reside es el mismo poder que formó el universo. Es divino, no humano. Es una parte de la vida del Logos e inseparable de él. Si esto se comprendiese bien y si el estudiante tuviese presente que no es falta de poder, sino lo inadecuado del instrumento, lo que constituye la dificultad, trabajaría muchas veces con más ánimo y esperanza, y por tanto con más eficacia. Debe llegar a sentir que su naturaleza esencial es conocimiento, y que de él depende que esta naturaleza esencial encuentre expresión en esta encarnación. Esta expresión está ciertamente limitada por los pensamientos del pasado, pero puede ser aumentada ahora y hecha más eficaz por el mismo poder que en ese pasado moldeó el presente. Las formas son plásticas y se prestan a ser moldeadas de nuevo, aunque lentamente, por medio de las vibraciones de la vida. Sobre todo, el estudiante debe tener presente que para un desarrollo firme es esencial la regularidad de la práctica. Cuando se omite un día de práctica, son necesarios 3 o 4 para volver a ganar lo que se pierde en aquel, cosa que sucede por lo menos en los primeros grados del desarrollo. Una vez adquirido el hábito de pensar con fijeza, entonces la regularidad de la práctica es menos importante. Pero hasta que este hábito no se haya establecido de un modo definido, la regularidad es de capital importancia, porque la costumbre antigua del pensar vago vuelve a fijarse, y la materia del cuerpo mental vuelve a asumir sus antiguas formas, las cuales tienen que volver a desecharse cuando de nuevo se vuelve a principiar la interrumpida práctica. Es mejor 5 minutos de trabajo hecho con regularidad que media hora unos días y nada en otros. Cavilación, su significado y extirpación. Se ha dicho con verdad que la gente se avejenta más en la cavilación que en el trabajo. El trabajo, a menos que sea excesivo, no perjudica el aparato del pensamiento, sino que al contrario lo fortalece. Pero el proceso mental, conocido como cavilación, lo perjudica de un modo definido, y después de cierto tiempo produce un agotamiento nervioso y una irritabilidad que hace imposible un trabajo mental firme. ¿Qué es la cavilación? Es el proceso de repetir la misma serie de pensamientos una y otra vez, con pequeñas variantes, sin llegar a resultado alguno, y sin siquiera pensar en obtener un resultado. Es la continua reproducción de formas de pensamiento iniciadas por el cuerpo mental y el cerebro, no por la conciencia, e impuesta a ésta por aquellos. Así como los músculos excesivamente fatigados no pueden estar en reposo, sino que se mueven sin sosiego aún en contra de la voluntad, así el cuerpo mental y el cerebro fatigados repiten una y otra vez las mismas vibraciones que los han causado y en vano trata el pensador de acallarlos para obtener reposo. El automatismo se presenta otra vez. La tendencia a moverse en la misma dirección ya emprendida. El pensador se ha detenido en un asunto penoso y ha tratado de llegar a una conclusión definida y útil. Fracasó en ello y cesó de pensar, pero no ha quedado satisfecho. Deseando encontrar una solución y dominado por el temor, le hace permanecer en un estado de ansiedad y desasosiego, causando un flujo irregular de energía. El cuerpo mental y el cerebro, bajo el impulso de esta energía y del deseo, bien que no dirigidos por el pensador, continúan moviéndose y lanzando las imágenes antes formadas y rechazadas. Estas son, por decirlo así, impuestas a su atención, y la serie vuelve una y otra vez. A medida que aumenta el cansancio,
preséntase la irritabilidad y reaccionan de nuevo las cansadas formas, y así la acción y reacción continúan en un círculo vicioso. El pensador es, en la cavilación, el esclavo de sus cuerpos servidores y sufre bajo su tiranía. Ahora bien, este automatismo del cuerpo mental y del cerebro, esta tendencia a repetir las vibraciones ya producidas, puede usarse para corregir la inútil repetición de pensamientos perturbadores. Cuando una corriente de pensamientos ha hecho un canal, o sea, una forma de pensamiento, nuevas corrientes de pensamiento tienden a fluir por el mismo curso, siendo esta la línea de menor resistencia. Este pensamiento que causa dolor vuelve así prontamente atraído por la fascinación del temor, de la misma manera que un pensamiento que causa placer vuelve atraído por la fascinación del amor. El objeto del amor, el cuadro de lo que sucederá cuando lo que se prevé llegue a realizarse, forma así un conducto mental, un molde para el pensamiento e igualmente para el cerebro. La tendencia del cuerpo mental y del cerebro, no sujetos por trabajo alguno perentorio, es repetir la forma y dejar fluir la energía disponible por el canal ya construido. Quizás el medio mejor para deshacerse de un conducto de cavilación sea abrir otro de carácter completamente opuesto. Semejante conducto es construido, como ya hemos visto, por un pensamiento definido, persistente y regular. Así pues, que la persona atormentada por la cavilación dedique 3 o 4 minutos cada mañana al levantarse o algún pensamiento noble y alentador. El yo es la paz, ese yo es mi yo. El yo es la fuerza y ese yo es mi yo. Que piense como en su naturaleza más íntima es uno con el Padre Supremo, que dentro de tal naturaleza es inmortal, inmutable, sin temor, libre, sereno, fuerte, como está revestido de vestimentas perecederas, que siente el aguijón del dolor, el roer de la ansiedad, y cuán erróneamente considera aquellas como a sí mismo. Meditando de esta manera, la paz le envolverá y sentirá que es suya, que es su atmósfera natural. Al hacer esto día tras día, el pensamiento abrirá su propio conducto en el cuerpo mental y en el cerebro, y antes de mucho tiempo, cada vez que la mente se encuentre desocupada, el pensamiento de que yo es la paz y la fuerza se presentará sin llamarlo, envolviendo la mente en sus alas en medio del tumulto del mismo mundo. La energía mental fluirá naturalmente por este canal y la cavilación será cosa del pasado. Otro medio es educar a la mente a reposar en la buena ley, establecer una costumbre de contento. Aquí el hombre reposa en el pensamiento de que todas las circunstancias arrancan de la ley y de que nada sucede por casualidad. Tan solo lo que la ley nos atrae es lo que puede alcanzarnos, cualquiera que sea la mano de la que externamente nos provenga. Nada que no sea lo que nos corresponda puede tocarnos, nada que no haya sido causado por nuestra propia voluntad y hechos. Nadie puede perjudicarnos sino como instrumento de la ley, cobrando una deuda que debíamos pagar. Hasta cuando se prevé un dolor o un disgusto, se hará bien en hacerle frente con tranquilidad, en aceptarlo, en conformarse con él. La mayor parte del aguijonazo pierde su fuerza cuando prestamos nuestra conformidad a la ley, cualquiera que aquel pueda ser. Y esto lo podemos hacer aún más fácilmente si recordamos que la ley siempre obra para liberarnos, para salvar las deudas que nos retienen aprisionados. Y aun cuando nos acarrea el dolor, el sufrimiento es solo el camino de la dicha. Todo sufrimiento, sea el que sea, obra para nuestra dicha final, y su función es solo romper los lazos que nos mantienen atados a la gigante rueda de los nacimientos y muertes. Cuando estos pensamientos se hayan hecho habituales, la mente cesará de atormentar
con su cavilación, porque las garras de la cavilación no pueden penetrar en la fuerte coraza de la paz. Pensar y cesar de pensar. Mucha fuerza puede obtenerse aprendiendo tanto a pensar como a dejar de pensar a voluntad. Mientras estamos pensando, debemos lanzar toda nuestra mente dentro del pensamiento y pensar lo mejor que podamos. Pero cuando ha cesado el trabajo de pensar, debe abandonarse por completo, sin permitir que vague inútilmente, tocando el trabajo y abandonándolo como un bote que choca contra una roca. A una máquina no se le mantiene funcionando cuando no produce trabajo alguno, gastándola inútilmente, pero a la inapreciable máquina del pensamiento se la permite dar vueltas y más vueltas sin objeto, cansándola sin resultado alguno útil. El aprender a cesar de pensar, a dejar de reposar la mente, es una adquisición del mayor valor. Así como los fatigados miembros recobran energías gozando en el reposo, así también la mente cansada encuentra alivio en el reposo completo. El pensar constantemente significa constante vibración, y la vibración constante un gasto continuo. Este gasto inútil de energía produce el agotamiento y la decadencia prematuras, y un hombre puede preservar el cuerpo mental y el cerebro más tiempo, aprendiendo a dejar de pensar cuando el pensamiento no se dirige a algún resultado útil. Es verdad que dejar de pensar no es en modo alguno una cosa fácil, es quizá aún más difícil que el pensar. Debe practicarse por periodos muy breves hasta que se adquiere el hábito, porque en un principio implica un gasto de fuerza en sostener la mente quieta. El estudiante, después de haber pensado firmemente, abandone el pensamiento, y así que cualquier pensamiento aparezca en la mente, aparte su atención del mismo, que persistentemente rechace a todo intruso. Si es necesario, imaginar un vacío como un paso hacia el reposo y tratar de tener solo conciencia de la quietud y oscuridad. La práctica en este sentido se hará cada vez más inteligible si se persiste en ella, y una sensación de quietud y paz animará al estudiante a continuar. Tampoco debe olvidarse de que la cesación del pensamiento ocupado en actividades externas es un preliminar necesario para trabajar en planos superiores. Cuando el cerebro ha aprendido a estar en reposo, cuando ya no produce sin descanso las truncadas imágenes de actividades pasadas, entonces se presenta la posibilidad de retirar la conciencia de sus vestiduras físicas y de su actividad libre a su mundo propio. Los que esperan dar tal paso adelante en esta vida presente tienen que aprender a cesar de pensar, porque sólo cuando las modificaciones del principio pensante son refrenadas en el plano inferior, puede obtenerse la libertad en el superior. Otro modo de dar reposo al cuerpo mental y al cerebro, mucho más fácil que la cesación de pensar, es cambiando de pensamiento. Un hombre que piense fuerte y persistentemente en un sentido debe tener otra segunda línea de pensamiento, la más distinta posible de la primera, a la cual pueda dedicar su mente para proporcionarle descanso. La extraordinaria frescura y juventud del pensamiento que caracterizaba a William Edward Gladstone en su ancianidad era en gran parte el resultado de las actividades intelectuales subsidiarias de la vida. Su pensamiento más fuerte y persistente se dedicaba a la política, pero sus estudios de teología y griego le empleaban muchas horas desocupadas. Ciertamente que era un mediano teólogo, y lo que sabía de griego no soy competente para afirmarlo, pero aunque el mundo no se encuentre más rico con sus sentencias teológicas, su propio cerebro se mantenía fresco y receptivo por medio de estos estudios.
De otra parte, Charles Darwin se lamentaba en su vejez de que había dejado atrofiar por falta de uso aquellas facultades que podía referirse a asuntos extraños a su propio trabajo. La literatura y el arte no tenían para él atracción alguna y sentía vivamente las limitaciones que se había él mismo impuesto por su completa absorción en una sola línea de estudios. El hombre necesita cambio de ejercicio en el pensamiento, así como el cuerpo. De otro modo, puede sufrir el calambre mental, como algunos sucede con el calambre de escribir. Especialmente quizás es importante para los hombres entregados a asuntos mundanos absorbentes, el elegir un asunto que ocupe las facultades mentales, que no se hayan desarrollado en la actividad de los negocios, que se relacione con las artes, ciencias o literatura, en donde puedan encontrar recreo y cultura. Sobre todo los jóvenes deberían adoptar algún método semejante antes de que sus juveniles y activos cerebros lleguen al cansancio y al desaliento, y en la vejez encontrarán entonces en sí mismos recursos que alegrarán sus decadentes días. La forma conservará su elasticidad por mucho más tiempo cuando se le proporciona de este modo descanso cambiando de ocupación. El secreto de la paz de la mente. Mucho de lo que ya hemos estudiado nos dice algo del modo de asegurar la paz de la mente, pero su necesidad fundamental es el claro reconocimiento y comprensión de nuestro lugar en el universo. Somos parte de una gran vida que no conoce fracaso alguno, ninguna pérdida de esfuerzo o de fuerza, que ordenando todas las cosas potente y armoniosamente conduce a los mundos marchando hacia la meta. La noción de que nuestra vida es una unidad separada, independiente, combatiendo por sí misma contra innumerables unidades separadas e independientes, es una ilusión de la más perturbadora. Mientras consideremos de tal modo el mundo y la vida, la paz se hallará retirada de nosotros como un pináculo inaccesible. Cuando sintamos y sepamos que todos los yos son uno, entonces la paz de la mente será nuestra sin temor alguno de pérdida. Todas nuestras desdichas provienen de creernos unidades separadas y de girar después en nuestros propios ejes mentales, pensando solamente en nuestros intereses separados, nuestros separados objetivos, nuestras alegrías y penas separadas. Algunos hacen esto respecto de las cosas inferiores de la vida y son los menos satisfechos de todos, siempre arrebatando sin cesar el depósito general de bienes y amontonando tesoros inútiles. Otros buscan siempre su propio progreso, separando en la vida superior. Gente buena y fervorosa, pero siempre descontenta y ansiosa. Siempre se están contemplando y analizando. ¿Adelanto? ¿Sé más de lo que sabía el año pasado? Y así por el estilo, ansiando continuas seguridades de progreso y concentrados sus pensamientos en sus propias ganancias internas. La paz no se encuentra en los constantes esfuerzos para satisfacer algo separado, aun cuando la satisfacción sea de clase superior. Se encuentra renunciando al yo separado, apoyándose en el yo que es uno y el yo que se manifiesta en todas las etapas de la evolución. En nuestro estado, lo mismo que en cualquier otro, y en todos está contento. El deseo del progreso espiritual es de gran valor en tanto que los deseos inferiores envuelven y encadenan al aspirante. Obtiene fuerza para libertarse de ellos por el deseo apasionado del desarrollo espiritual, pero no da ni puede dar la dicha, que sólo se encuentra cuando se desecha el yo separado y se reconoce el gran yo como aquello para cuyo servicio vivimos en el mundo. Hasta en la vida ordinaria, la gente no egoísta es la más feliz.
aquellos que trabajan en hacer felices a otros y que se olvidan de sí mismos. Somos el yo y por tanto las alegrías y pesares de otros son tan nuestros como suyos. Y en la proporción en que sintamos esto y aprendamos a vivir de suerte que el mundo todo participe de la vida que fluye por nosotros, aprenden nuestras mentes el secreto de la paz. Obtiene la paz aquel en quien todos los deseos fluyen como los ríos en el océano, que está lleno de agua y permanece inalterable. Mientras más deseamos, tanto más la sed de la dicha, la cual es desdicha, aumentará. El secreto de la paz es el conocimiento del yo, y el pensamiento, ese yo soy yo, ayudará a la obtención de la paz de la mente que nada puede turbar.